No vas a creer cómo el joven desconocido cambió la vida de la mujer que lo salvó. En una noche fría y lluviosa, Elisa, una viuda solitaria, abre la puerta a un extraño herido. Dos mundos marcados por el dolor y el silencio se cruzan. Entre libros olvidados y conversaciones no dichas, nace una conexión frágil. Pero las cicatrices profundas no desaparecen tan fácilmente. Mientras el pasado susurra, el miedo a confiar amenaza con separarlos. En medio del frío del otoño, será el calor de un gesto simple lo que cambiará todo. Algunas historias comienzan cuando menos se espera. Y otras, nunca debieron haber sido olvidadas. La lluvia caía sin tregua en aquella fría noche de otoño. Las gotas tamborileaban en las ventanas de la casa de Elisa, creando un ritmo constante, casi hipnótico. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo las ramas secas de los árboles y esparciendo hojas amarillentas por las aceras mojadas. La tormenta parecía querer lavar la ciudad de Asheville, en Carolina del Norte, de sus memorias, como si deseara borrar los rastros de todo lo vivido. En la modesta pero acogedora casa de Elisa, el calor de la chimenea luchaba contra el frío que intentaba colarse por las rendijas de las ventanas antiguas. Las luces suaves de las lámparas esparcían una sensación de confort, pero no lograban disipar por completo la soledad que llenaba el ambiente. Elisa estaba sentada en su sillón favorito, cubierta con una manta de lana azul descolorida. Sostenía un libro antiguo entre sus manos, pero sus ojos ya no seguían las palabras impresas. Suspiró, desviando la mirada hacia la ventana, donde la lluvia se deslizaba en senderos irregulares. A sus 68 años, Elisa llevaba en el rostro huellas sutiles de una vida intensa, pero también marcas discretas de pérdidas y desafíos. Su moño sencillo sujetaba con practicidad sus cabellos grises. La casa silenciosa reflejaba su rutina solitaria desde que se había jubilado como enfermera. Sus días transcurrían entre el cuidado de su jardín, la lectura y las ocasionales llamadas breves de sus dos hijos, que vivían en ciudades lejanas. El antiguo reloj de la pared marcó las 23:15 con campanadas graves, rompiendo el silencio. Elisa miró las manecillas con expresión vacía. Se levantó despacio, lista para cerrar las cortinas y prepararse para dormir. Sin embargo, un sonido apagado la hizo detenerse. Algo entre un quejido y un lamento. Frunció el ceño y giró la cabeza en dirección a la puerta. Por un momento, pensó que podía haber sido el viento o solo su imaginación. Pero el sonido se repitió, un poco más fuerte, más arrastrado. Era extraño. Incluso inquietante. ¿Qué fue eso?, murmuró para sí misma. La prudencia le decía que no abriera la puerta. Pero su instinto de enfermera, adormecido pero nunca olvidado, la impulsó. Tomó el abrigo colgado en el perchero junto a la puerta, se calzó rápidamente y giró el pomo. La puerta crujió ligeramente al abrirse, revelando la noche fría y húmeda. El viento helado le cortó la piel, y la lluvia fina mojó sus zapatos de inmediato. Elisa vaciló por un instante en el umbral, su mirada recorriendo la calle desierta. Las farolas proyectaban una luz tenue y temblorosa sobre la acera. Entonces lo vio. Una silueta caída en la orilla de la acera, cerca de un árbol retorcido. Al principio, pensó que solo era un montón de ropa o bolsas abandonadas. Pero algo se movió. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al pecho. Sin pensarlo, Elisa corrió. Sus pasos resonaron sobre el asfalto mojado. Al acercarse, vio que se trataba de un joven, encogido en el suelo, temblando violentamente. Su cuerpo delgado estaba cubierto por ropas rasgadas y sucias. Un hilo de sangre resbalaba desde un corte en su frente, mezclándose con el agua de lluvia. Se arrodilló junto a él, sin importarle el frío que traspasaba su ropa. «Oye, ¿me escuchas?», preguntó con voz suave pero firme.
El joven murmuró algo inaudible. Su respiración era débil, irregular. Elisa sintió su instinto de enfermera despertar. Con cuidado, le tomó el pulso. Débil, pero presente. Su piel estaba helada al tacto. La hipotermia era evidente. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía. No había nadie cerca. Pensó en llamar a una ambulancia, pero dudó. El hospital más cercano estaba a 20 minutos de distancia, y con aquella tormenta, la espera podría ser aún más larga. Voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Te llevaré a mi casa. Su voz era calmada, pero decidida. El joven no respondió, pero Elisa ya había tomado una decisión. Con esfuerzo, sostuvo su cuerpo y lo levantó con cuidado. Era más liviano de lo que imaginaba, lo que solo aumentó su preocupación. El camino de regreso a casa pareció más largo de lo normal. A cada paso, Elisa sentía la fragilidad de aquel cuerpo en sus brazos. Finalmente, cruzó la puerta y la cerró con el pie, protegiéndolos del viento cortante. Acomodó al joven en el sofá de la sala y corrió al armario, de donde sacó toallas y mantas. Volvió rápidamente y comenzó a secarlo con cuidado. Notó los rasguños en sus brazos, los hematomas y el corte en la frente. Corrió a la cocina y puso a calentar agua para preparar té de manzanilla. Mientras la tetera silbaba, Elisa abrió un antiguo botiquín de primeros auxilios. Estaba un poco polvoriento, pero aún contenía lo necesario. De vuelta en la sala, comenzó a limpiar la herida con delicadeza. El joven se estremeció al contacto del algodón empapado en antiséptico. Él empezó a moverse. Tranquilo, ahora estás a salvo, dijo Elisa con suavidad. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando un azul turbio, casi grisáceo. Miró a su alrededor, confundido, sin comprender dónde estaba. ¿Quién eres? Su voz salió ronca, apenas un susurro. Me llamo Elisa. Te encontré tirado en la calle. Estabas herido. Te cuidé. Le extendió una taza con té. Bebe, te ayudará. Él vaciló, sus ojos fijos en la taza. Elisa percibió el miedo en su mirada. No tiene veneno, te lo prometo, dijo con una leve sonrisa. El joven tomó la taza con manos temblorosas y bebió pequeños sorbos. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Elisa. Él tardó en responder. Davi. Davi, ¿tienes familia? ¿Alguien a quien pueda avisar? Davi desvió la mirada. Su expresión se endureció. No tengo a nadie. Elisa sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que era el dolor de la soledad. Está bien, Davi. Puedes descansar. Aquí estás seguro. Davi no respondió. Elisa tiró de otra manta y lo cubrió. Se sentó en el sillón junto a él, observándolo con atención. La tormenta aún rugía afuera, pero dentro de la casa, el calor de la chimenea y la nueva conexión entre ellos parecían más fuertes que nunca. Sin embargo, Elisa no podía ignorar el pensamiento que comenzaba a surgir: ¿quién era realmente aquel muchacho? ¿Y de qué estaba huyendo? El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el crujido suave de la leña ardiendo en la chimenea. Afuera, la tormenta se disipaba lentamente, pero aún susurraba entre las rendijas de la casa, como si la propia noche estuviera atenta a lo que ocurría en su interior. Y así, en aquella noche de otoño, una historia inesperada había comenzado. El sol de otoño finalmente rompía el manto de nubes que había cubierto Asheville durante días. Rayos de luz dorada atravesaban las cortinas de la sala de Elisa, creando patrones suaves sobre el suelo de madera.
La tormenta había pasado, pero el frío persistía, llenando el aire con una calma casi incómoda. El silencio de la mañana solo se rompía con el suave silbido de la tetera en la cocina. Elisa se movía por la casa con naturalidad, como lo había hecho durante años. Preparaba té y tostadas, pero su mente estaba en otro lugar. En la sala, David seguía dormido en el sofá, envuelto en las mantas que ella había acomodado cuidadosamente durante la noche. Parecía menos inquieto ahora, pero todavía había una tensión visible en su cuerpo. La forma en que sus puños estaban ligeramente cerrados, como si se preparara para defenderse incluso en sueños. Elisa lo observó por un momento, apoyándose en el marco de la puerta. Había algo en aquel muchacho que la tocaba profundamente. No era solo su estado físico o la manera en que lo había encontrado, sino una vulnerabilidad clavada en su mirada, algo que la hacía recordar su propio dolor años atrás, cuando perdió a su esposo. La angustia silenciosa de perder a alguien, de sentirse desplazada en el mundo, era una sensación familiar. Suspirando, se dio la vuelta y regresó a la cocina. Mientras colocaba el té en la mesa, escuchó pasos vacilantes detrás de ella. «Buenos días». La voz ronca y apagada de David se hizo escuchar. Se giró y lo encontró en la puerta, todavía envuelto en la manta. «Buenos días». Elisa le sonrió con dulzura. «¿Dormiste un poco mejor?». David se encogió de hombros, pasándose una mano por el rostro. «Mejor que otras veces», murmuró, desviando la mirada. Elisa notó su incomodidad. Parecía fuera de lugar, como si no supiera qué hacer con sus propias manos o cómo encajar en aquel ambiente cálido. «Siéntate. Hice té y tostadas. No es un banquete, pero ayuda a empezar el día». David dudó por unos segundos antes de caminar lentamente hasta la mesa. Se sentó, manteniendo la mirada baja. Tomó la taza con cuidado, como si temiera romperla. «Gracias», susurró. Elisa se sentó frente a él, bebiendo un sorbo de té. «¿Cómo te sientes?», preguntó sin invadir su espacio. «Mejor», respondió con sequedad. Silencio. Elisa entendió que no estaba listo para hablar más, así que decidió cambiar el tema. «¿Te gustan los libros?». David levantó la mirada, sorprendido. «Sí». «Bueno, me gustaban. Hace tiempo que no leo. Tengo una estantería llena. Si quieres, siéntete libre de elegir alguno». Él asintió, pero no dijo nada más. Elisa lo entendió. Algunas conversaciones necesitaban tiempo para suceder. El día transcurrió con lentitud. Elisa se dedicó a su jardín, recogiendo hojas caídas y podando flores secas. David permaneció dentro de la casa, caminando lentamente de un lado a otro, observándolo todo con cautela. Se detuvo varias veces frente a la estantería de la sala, pasando los dedos por los lomos polvorientos de los libros. Elisa lo observaba desde lejos, sin interrumpirlo. Al final de la tarde, mientras la luz dorada del sol se desvanecía, David finalmente tomó un libro. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Elisa sonrió para sí misma. Era el libro favorito de su difunto esposo, Enrique. Una historia sobre la resistencia, la lucha y la soledad. Se acercó lentamente. Buena elección. David miró la portada y luego a Elisa. He oído hablar de él, pero nunca lo leí. A mi esposo le encantaba este libro. Decía que el mar era como la vida, tranquilo algunos días, furioso en otros, pero siempre inmenso. David hojeó las páginas en silencio. Elisa notó su interés. Si quieres hablar sobre el libro después, estaré por aquí, dijo con suavidad.
Él asintió, y Elisa se alejó, respetando su espacio. Esa noche, la casa estaba en calma. Elisa ya se había ido a dormir, pero Davi seguía en la sala, con el libro abierto en su regazo. Intentaba concentrarse, pero su mente divagaba. Fragmentos del pasado comenzaron a invadir sus pensamientos. El recuerdo de gritos ahogados, el sonido de platos rompiéndose contra el suelo y la mirada fría de su padre. Eres un inútil. Nunca serás nada. Esas palabras seguían resonando, incluso después de tantos años. Recordó el olor del alcohol y el cigarro. La figura delgada de su madre, callada, impotente. El momento en que salió de casa con poco más de 12 años, sin mirar atrás. Su pecho se oprimió. Su respiración se aceleró. Intentó alejar los recuerdos, pero eran como olas golpeando contra él, incontrolables. No, susurró para sí mismo. El libro resbaló de su regazo. Se levantó bruscamente, caminando por la sala como un animal enjaulado. Miró hacia la puerta de salida. Por un instante, pensó en simplemente irse. Pero el frío afuera parecía aún más helado que antes. Se volvió a sentar, pasándose las manos por el rostro. No puedo quedarme aquí, pero tampoco tengo a dónde ir. Esa era la realidad de Davi. A la mañana siguiente, Elisa notó la mirada perdida de Davi. ¿Quieres hablar sobre lo que te preocupa?, preguntó con dulzura. Él tardó en responder. No sé si puedo. Elisa le sonrió con comprensión. No tienes que contarme todo de golpe. Pero guardarlo solo lo hace más pesado. Davi guardó silencio por un largo rato. Finalmente, susurró. Huí de casa cuando era niño. No había nadie allí, solo dolor. Elisa sintió un nudo en el pecho, pero no lo interrumpió. Desde entonces, he vagado de un lugar a otro. La calle no es fácil. Confiar en alguien es peligroso. Imagino que sí, respondió Elisa con suavidad. Él desvió la mirada. No quiero que pienses que soy un problema. Elisa negó con la cabeza. Davi, todos cargamos cicatrices. Algunas se ven, otras no. No eres un problema. Solo necesitas tiempo. Davi no respondió, pero el peso en sus hombros pareció aligerarse un poco. En los días siguientes, Davi comenzó a ayudar a Elisa con pequeñas tareas. Guardaba libros, ayudaba en el jardín. Pero algo seguía inquietándolo. Un día, Elisa sugirió: Davi, ¿has pensado en volver a estudiar? Hay programas para jóvenes y adultos. Podría ayudarte a inscribirte. Él se quedó inmóvil. No necesito la escuela, respondió con frialdad. Elisa se sorprendió. No quise ofenderte. Solo pensé que podría ser bueno para ti. ¿Crees que sabes lo que es mejor para mí? Davi elevó un poco la voz. Elisa respiró hondo. No. Solo intento ayudarte. Davi se quedó callado. El ambiente se tensó. Tras unos segundos, murmuró: Lo siento. No, no estoy acostumbrado a esto. Elisa sonrió levemente. Está bien. Vamos con calma. El frío del otoño se intensificaba lentamente, anunciando la llegada del invierno en Asheville. Los árboles, antes vibrantes con tonos dorados y rojizos, ahora estaban casi desnudos, y las hojas secas cubrían las aceras como una alfombra frágil, crujiendo bajo los pasos apresurados de quienes transitaban. El viento cortante soplaba con fuerza, silbando entre las rendijas de las casas antiguas,
trayendo consigo el olor húmedo de la tierra mojada y el silencio de una ciudad que comenzaba a recogerse. En la casa de Elisa, el ambiente parecía resistirse al frío exterior. La chimenea crepitaba suavemente, esparciendo un calor reconfortante por la sala. El aroma del pan casero recién horneado se mezclaba con el del té de hierbas, creando una atmósfera acogedora. La casa estaba decorada con sencillez, pero cada objeto parecía guardar una historia: fotografías antiguas en marcos de madera, libros cuidadosamente alineados en los estantes, pequeños recuerdos de viajes pasados. Davy estaba sentado en el suelo, cerca de la chimenea, con la espalda apoyada en el sofá. Sus ojos recorrían lentamente las páginas de El viejo y el mar, pero su mente divagaba. Las palabras de Hemingway resonaban en su interior, despertando pensamientos que no sabía cómo procesar. Elisa, sentada en el sillón cercano, lo observaba discretamente. Sostenía una taza de té entre las manos, pero su mirada estaba fija en el joven. Había algo inquieto en Davy. Leía, pero su expresión oscilaba entre la concentración y la incomodidad, como si cada palabra lo obligara a enfrentar algo que prefería ignorar. «Es un hombre solitario, pero sigue luchando», comentó Elisa suavemente, rompiendo el silencio. «¿Crees que el viejo se acostumbró a estar solo o eligió la soledad?» Davy permaneció en silencio unos segundos, hojeando distraídamente el libro. Luego, respondió en voz baja: «Creo que nunca tuvo elección. Algunas personas simplemente terminan solas». Elisa inclinó levemente la cabeza, pensativa. «Tal vez. Pero a veces, la soledad es una armadura. Una forma de protegerse». Davy cerró el libro lentamente, reflexionando. «O una prisión». Elisa guardó silencio. La respuesta de Davy era más profunda de lo que parecía. Entendió que aquel comentario no era sobre el viejo pescador. Era sobre él mismo. A la mañana siguiente, Elisa estaba en la cocina preparando café. El aroma fuerte del café recién hecho se mezclaba con el dulzón del pan tostado. Una música antigua sonaba suavemente en la radio, llenando la casa con una nostalgia silenciosa. Davy apareció en la puerta con la mirada cansada. La noche anterior no había sido fácil. Había dormido poco y mal. Elisa lo notó. «¿Dormiste mal?», preguntó, sirviéndole una taza de café. Davy asintió, sentándose a la mesa. Elisa colocó la taza frente a él. «Tengo algo para ti», dijo, saliendo un momento de la cocina. Cuando regresó, llevaba en las manos un cuaderno de tapa dura, de cuero oscuro, con algunas marcas de desgaste. Se lo extendió a Davy. «¿Para mí?», preguntó él, confundido. «Sí. Está en blanco. Quiero que escribas». Davy frunció el ceño. «¿Escribir? No sé escribir». Elisa sonrió suavemente. «Sí sabes. Todos sabemos. Solo tienes que dejar que las palabras salgan». Davy tomó el cuaderno con cuidado, pasando la mano por la tapa. «¿Y qué se supone que escriba aquí?» «Lo que quieras. Puede ser sobre el libro, sobre tus pensamientos, recuerdos, o sobre nada. Escribe como quieras». Se quedó mirando el cuaderno durante largos segundos, como si aquel objeto simple cargara un peso inesperado. «No prometo nada», murmuró. «No te pido promesas. Solo te ofrezco una salida». Esa noche, Davy se sentó en la mesa de la sala. La casa estaba en silencio, excepto por el suave crujido de la leña ardiendo. La luz amarillenta de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes. Abrió el cuaderno. La página en blanco le parecía un desafío. La pluma temblaba ligeramente en su mano.
¿Qué podría escribir? ¿A quién le importa? Suspiró hondo. Trató de recordar las historias que leía cuando era niño. Pero nada venía. Hasta que, sin darse cuenta, garabateó en la esquina de la página. Huir es fácil. Lo difícil es dejar de correr. Se quedó mirando la frase. No tenía idea de dónde había salido aquel pensamiento, pero se sentía acertado. Pasó a la siguiente página. Más palabras surgieron, esta vez más pesadas. La casa nunca fue un hogar. El silencio gritaba más fuerte que los gritos. Corrí porque quedarme dolía más. Las palabras fluían como si hubieran estado esperando aquel momento. Escribió durante horas. Pequeños fragmentos de recuerdos, frases sueltas, sentimientos confusos. No era una historia. Era un desahogo. Cuando finalmente cerró el cuaderno, sintió algo diferente. No era alivio, pero tampoco era el peso de antes. Tal vez Elisa tenía razón. Los días siguientes trajeron un ritmo extraño a la casa. David pasaba más tiempo escribiendo, pero el silencio entre él y Elisa se volvía más denso. Una tarde gris, Elisa sugirió: «David, ¿alguna vez has pensado en volver a estudiar?» Él levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? Hay un centro de educación para jóvenes y adultos cerca de aquí. Puedo acompañarte si quieres. David cerró el cuaderno de golpe. No necesito eso. Elisa guardó silencio por un instante. Solo pensé que podría ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Crees que puedes arreglar mi vida con escuela y libros? Su tono fue más duro de lo que Elisa esperaba. Ella respiró hondo. No quiero arreglar nada, David. Solo quiero que veas que hay otros caminos. Él se levantó, molesto. No sabes nada sobre mí. Elisa se quedó sentada, serena. No lo sé. Pero estoy aquí. Cuando quieras hablar. David permaneció inmóvil por unos segundos antes de salir, cerrando la puerta con suavidad. Esa noche, David regresó tarde. Elisa ya estaba acostada, pero la luz de la sala seguía encendida. Encontró el cuaderno en la mesa. Pasó las páginas que había escrito. Pensó en lo que Elisa había dicho. Y en lo que él le había respondido. Suspiró. A la mañana siguiente, encontró a Elisa en la cocina. Sobre ayer, fui grosero, dijo con dificultad. Elisa sonrió mientras preparaba el café. Todos tenemos días malos. Pero no voy a rendirme contigo por eso. David se quedó en silencio. Luego, tomó el cuaderno. ¿Puedo mostrarte algo? Ella asintió. David abrió una página y leyó en voz alta. El peso de la soledad es más ligero cuando alguien lo comparte contigo. Elisa sonrió. Me gusta. ¿Hay más? David sonrió apenas. Tal vez. Y en ese momento, supo que no tenía que cargar con todo solo. Las palabras comenzaron a llenar el cuaderno de David. Y con ellas, los silencios en la casa de Elisa se volvieron menos pesados. La lectura y la escritura no borraban las cicatrices, pero mostraban que era posible seguir adelante. Aún quedaba mucho por decir. Mucho por enfrentar. Pero, por primera vez, David había dejado de huir. Estaba comenzando a encontrar su voz. El otoño avanzaba lentamente en Asheville, y con él, los días se volvían más cortos y fríos. El cielo estaba casi siempre cubierto por nubes espesas, y el viento que soplaba por las calles vacías parecía arrastrar consigo la soledad de quienes caminaban por allí. En la casa de Elisa, el calor de la chimenea intentaba, en vano,
combatir el frío que comenzaba a filtrarse por las ventanas antiguas. Para Elisa, el cambio de estación siempre traía consigo una reflexión silenciosa sobre el paso del tiempo. Pero ese año, algo era distinto. La presencia de Davi había alterado la dinámica de la casa. El silencio, antes reconfortante, ahora estaba lleno de pequeños sonidos, el pasar de las páginas de un libro, el arrastrar de sillas, los pasos inseguros de alguien que aún no se sentía completamente parte de ese lugar. Pero Elisa sabía que Davi necesitaba más que refugio y calor. Necesitaba un propósito, una dirección. Estaba sentada en la mesa de la cocina, hojeando el periódico local. Sus ojos pasaron rápidamente por las noticias hasta detenerse en un anuncio discreto en la esquina de la página. Programa de educación para jóvenes y adultos, inscripciones abiertas. Retoma tus estudios y cambia tu futuro. Se quedó unos segundos observando el anuncio. No era la primera vez que pensaba en ello. Davi necesitaba encontrar un camino. Pero sabía que sugerir algo así requería cuidado. Davi entró en la cocina con la mirada distante. Parecía cansado, como si cargara un peso invisible. «Buenos días», dijo Elisa con suavidad. «Buenos días», respondió Davi, sentándose lentamente. Ella dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa. Estaba leyendo sobre un programa de educación para jóvenes y adultos, comentó con naturalidad. Davi levantó la vista con desconfianza. «¿Y qué pasa con eso?» «Pensé que podría interesarte. Ayudan a personas que no pudieron terminar sus estudios. Podría ser una oportunidad para empezar de nuevo». El silencio que siguió fue pesado. Davi miró el periódico sin tocarlo. «No lo necesito». Su tono fue seco. Elisa respiró hondo. «No digo que lo necesites. Solo lo estoy sugiriendo. Tal vez sea una buena oportunidad». Davi desvió la mirada. «¿De verdad crees que puedo sentarme en un salón de clases y fingir que soy como los demás? Creo que puedes aprender. Y crecer». Él no respondió, pero Elisa notó que la semilla había sido plantada. 2 días después, Davi apareció en la cocina con el periódico en la mano. «¿Este programa queda lejos de aquí?», preguntó sin mirarla. Elisa contuvo una sonrisa. «No. Está a unas pocas cuadras. Puedo acompañarte si quieres». Davi dudó. «Voy solo». Esa fría mañana, Davi se puso el abrigo de Elisa y salió por la puerta principal. El viento helado golpeó su rostro, pero siguió caminando. La ciudad parecía más silenciosa que nunca. Al llegar al centro educativo, se detuvo frente al edificio antiguo. Las paredes de ladrillo desgastadas y las altas ventanas le daban una sensación de lejanía. Durante unos minutos, permaneció parado, observando a las personas entrar y salir. Casi se dio la vuelta. Pero algo lo hizo seguir adelante. Una recepcionista lo recibió con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarte?». Davi aclaró la garganta. «Vine a preguntar sobre el programa para jóvenes y adultos». Ella tomó un formulario. «Por supuesto. Rellena esto y llévalo al aula 3». Davi sostuvo el papel con manos temblorosas. Las preguntas parecían sofocarlo. Llenaba los espacios con lentitud, equivocándose, tachando, sintiéndose fuera de lugar. Cuando finalmente entregó el formulario, se dirigió a la sala indicada. Al entrar, sintió todas las miradas sobre él. Algunos jóvenes conversaban en grupos. Algunos reían, otros susurraban. Davi se sentó en la última fila, encogiéndose en su asiento. «¿Qué pasa, novato? ¿Te perdiste?».
murmuró un chico con una sonrisa burlona. Davi lo ignoró. Pero las palabras se quedaron. La profesora entró y la clase comenzó. Davi intentó seguir la lección, pero las letras en el pizarrón parecían lejanas. La vergüenza lo consumía. En ese momento, pensó en levantarse y salir. En rendirse. Pero no lo hizo. Elisa esperaba en casa, inquieta. Cuando Davi regresó, su rostro estaba cerrado. ¿Cómo te fue?, preguntó con cautela. No voy a volver. ¿Qué pasó? No importa. Eso no es para mí. Elisa suspiró. Las primeras veces son difíciles. Pero te quedaste. Eso ya es una victoria. Davi la miró. No se siente como una victoria. Porque aún estás luchando. Él no respondió. En los días siguientes, Davi volvió a clase, aunque sin ganas. Las burlas continuaban. Bruno, el chico burlón, parecía disfrutar humillándolo. Así que el vagabundo quiere estudiar ahora. ¿Vas a aprender a contar monedas? Las risas resonaban. Davi apretaba los puños. Pero no respondía. En la tercera semana, la profesora, Elena, propuso un trabajo en grupo. Nadie quería hacer equipo con él. Elena notó la situación y se acercó. Davi, ¿quieres ayuda? Él vaciló. No necesito ayuda. A veces, aceptar ayuda es más difícil que rechazarla. Sus palabras se quedaron en su mente. Un día, Elena anunció un concurso de redacción. Escriban sobre algo que haya marcado sus vidas. Davi pensó en no participar. Pero cuando llegó a casa, Elisa lo animó. Ya escribes en tu cuaderno. ¿Por qué no intentarlo? Davi pasó la noche escribiendo. Su historia era cruda, real. Hablaba de la soledad, del dolor y del deseo de desaparecer. Entregó el texto con temor. Días después, Elena anunció al ganador. Davi. La sala quedó en silencio. Bruno hizo una mueca. Seguro contó la historia de cuando encontró comida en la basura. Pero Davi no escuchó. Por primera vez, sintió que su voz había sido escuchada. Los desafíos continuaban. Las burlas no se detuvieron. Pero ahora, Davi sabía que podía enfrentarlas. Y Elisa sabía que él estaba más fuerte. Cada palabra escrita era un paso adelante. Y el viaje apenas comenzaba. El invierno avanzaba con fuerza en Asheville. Los árboles, ahora completamente desnudos, se balanceaban bajo el viento helado que recorría las calles desiertas. El cielo parecía permanentemente gris, y el frío se filtraba por las rendijas de las ventanas, haciendo que las casas antiguas temblaran bajo la presión de la estación. Dentro de la casa de Elisa, el calor de la chimenea luchaba por mantener el ambiente acogedor. El aroma del té caliente y el pan recién horneado flotaba en el aire, pero la calidez entre Elisa y Davi comenzaba a enfriarse, al igual que el mundo exterior. Lo que antes era una convivencia cómoda comenzó a estar marcado por silencios prolongados y miradas evitadas. Pequeños gestos se volvieron cargados de tensión. Elisa notaba la distancia creciente de Davi, pero no sabía cómo atravesar el muro que él lentamente erigía a su alrededor. Era una mañana gélida cuando Elisa preparaba café en la cocina. El silbido de la tetera resonó en la casa silenciosa. Davi entró con pasos lentos, la mirada perdida. Buenos días, Davi. Elisa intentó sonar tranquila, pero no obtuvo respuesta. Él simplemente se sentó a la mesa, jugando distraídamente con el mantel. Elisa lo observó con cautela. Algo estaba distinto.
Davi se veía más cerrado, más distante. Hice té de manzanilla. Ayuda a relajarse, ofreció con gentileza. Estoy bien. Respondió con frialdad, evitando su mirada. Elisa respiró hondo. Intentó no presionarlo, pero la incomodidad era evidente. Si quieres hablar, aquí estoy. Lo sé, dijo sin emoción. Elisa guardó silencio, sintiendo un nudo en el pecho. Aquello le dolía, pero sabía que forzar una conversación solo aumentaría la distancia. Días atrás, Davi había ganado el concurso de redacción. La noticia llenó de orgullo a Elisa, pero para Davi, el éxito le provocó un inesperado malestar. Se sentía expuesto. Su texto, cargado de sus heridas más profundas, había sido leído y elogiado. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad lo atormentaba. En la escuela, las miradas sobre él cambiaron. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban. Pero para Davi, todos lo observaban como si fuera un extraño. Bruno, el compañero burlón, no perdió la oportunidad de provocarlo. Miren al escritorcito. ¿Autografías gratis en la esquina? Davi lo ignoró, pero la rabia crecía dentro de él. El éxito no lo hacía sentir más fuerte, solo más expuesto. En casa, la incomodidad de Davi se reflejaba en su convivencia con Elisa. Una noche, Elisa lo encontró sentado en el sofá, mirando su cuaderno de notas. Las páginas estaban en blanco. ¿Un bloqueo?, preguntó con suavidad. Davi cerró el cuaderno con fuerza. Tal vez ya no tenga nada que escribir. No digas eso. Tienes mucho que decir. O tal vez ya escribí demasiado. Me expuse demasiado. Elisa frunció el ceño. No hay vergüenza en ser sincero, Davi. Él la miró con frialdad. ¿Y si solo me ayudas porque sientes lástima por mí? La pregunta atravesó a Elisa como un cuchillo. ¿Lástima? ¿De verdad crees eso? Davi desvió la mirada, pero mantuvo su expresión dura. No lo sé. Tal vez solo te gusta sentirte necesaria. Elisa guardó silencio, sorprendida por la dureza de sus palabras. Nunca hice nada por lástima. Davi se puso de pie abruptamente. Entonces, ¿por qué? Elisa respiró hondo, intentando contener la emoción. ¿Por qué me importas? Porque veo en ti algo que quizás ni tú mismo puedes ver. Davi negó con la cabeza. No necesito que nadie vea nada. Y se fue, dejando a Elisa sola en la sala. Davi empezó a salir con más frecuencia. Caminaba por horas por las calles frías de Asheville. El viento cortante le parecía más fácil de soportar que la presión que sentía dentro de la casa de Elisa. En una de esas caminatas, se encontró con un rostro familiar. ¿Davi? No puede ser, la voz venía de un joven apoyado en una pared. Era Mateus, un conocido de la época en que Davi vivía en la calle. Mateus, murmuró Davi, sorprendido. ¿Dónde has estado, hermano? Desapareciste de la nada. Davi vaciló. Conseguí un lugar donde quedarme. Mateus soltó una risa sarcástica. Ah, ¿ahora tienes una casita caliente? ¡Qué suerte la tuya! Davi no respondió. No olvides de dónde vienes, Davi. Esa gente de buen corazón siempre espera algo a cambio. Las palabras de Mateus martillaron en la mente de Davi mientras regresaba a casa. Elisa sentía la ausencia de Davi, incluso cuando él estaba en casa. Pasaba más tiempo en el jardín, cuidando las flores que resistían el frío. Pero el silencio en la casa se volvía más pesado. Una tarde helada, sintió un dolor en el pecho.
Llevó una mano al lugar, disimuladamente, intentando ignorarlo. «Debe ser solo cansancio», susurró para sí misma. Pero la molestia volvía, y Elisa comenzaba a preocuparse. Una noche gélida, Davy entró a la casa con el rostro endurecido. Elisa lo esperaba en la sala. «Davy, necesitamos hablar». Él se quedó de pie, distante. «Me voy». Elisa sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «¿Qué?» «Necesito encontrar mi camino. Y no es aquí». Elisa intentó mantenerse serena. «Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas que esta casa siempre será tuya». Davy asintió. A la mañana siguiente, se marchó. La casa de Elisa volvió a ser silenciosa. Pero aquel silencio ya no era acogedor. Era vacío. Sabía que Davy necesitaba irse para encontrar su camino. Pero el vacío que dejó era profundo. Y el dolor en su pecho parecía reflejar esa ausencia. Aún así, ella esperaría. Porque sabía que hay viajes que deben hacerse en soledad. Y que, a veces, para volver a encontrar a alguien, primero hay que dejarlo ir. El invierno comenzaba a ceder lentamente en Asheville. Los árboles, antes desnudos, mostraban pequeños brotes, señales tímidas de que la primavera se acercaba. El viento, antes cortante, ahora traía una brisa más suave. Pero dentro de la casa de Elisa, el cambio de estación no lograba calentar el ambiente. La ausencia de Davy llenaba cada rincón con un silencio denso e incómodo. Elisa pasaba más tiempo en el jardín, incluso con el frío persistente. Sus manos, marcadas por los años, cuidaban las plantas con la delicadeza de quien intentaba mantener la mente ocupada. Pero nada llenaba el vacío que Davy había dejado. Se preguntaba dónde estaría. Si estaría bien. Si habría encontrado su lugar en el mundo. Pero no se atrevía a buscarlo. Sabía que él necesitaba marcharse. Que hay caminos que deben recorrerse en soledad. Las calles de Asheville parecían diferentes ahora. O tal vez era Davy quien había cambiado. El viento helado golpeaba su rostro mientras caminaba sin rumbo. El abrigo gastado apenas protegía su cuerpo, pero él ya estaba acostumbrado a la incomodidad. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que no podía seguir en el mismo lugar. La conversación con Matthew seguía resonando en su mente. Esas personas de buen corazón siempre esperan algo a cambio. No quería ser visto como una carga. Elisa había sido demasiado buena con él. Demasiado buena. Y eso lo asustaba. La idea de que alguien se preocupara sinceramente por él le resultaba incómoda. Era más fácil alejarse antes de que lo alejaran. Pero ahora, solo, sentía el peso de su decisión. La libertad que tanto había buscado le parecía vacía. Después de días vagando por la ciudad, Davy pasó frente al centro educativo donde había estudiado. Los pasillos estaban en silencio, pero reconoció la figura de Elena, la profesora que siempre lo había alentado. Llevaba una pila de libros en los brazos y, al verlo, sonrió sorprendida. «Davy». «¡Qué sorpresa!». Él desvió la mirada. «Yo, solo estaba pasando». Elena se acercó. «Desapareciste. La clase te ha echado de menos». Davy rió sin humor. «Lo dudo». «Yo no», dijo con firmeza. «Y aún tienes mucho que contar». Él no respondió. «Se acerca un concurso literario estatal». «Pensé en ti». Davy negó con la cabeza. «No soy escritor». «Si escribes, lo eres». Elena sonrió. «Piénsalo». Esa noche,
Davy encontró refugio en una biblioteca comunitaria. El lugar era silencioso y cálido, con estanterías altas y el aroma a libros antiguos. Se sentó en una mesa apartada, sacó un cuaderno olvidado en su mochila y hojeó las páginas antiguas. Las palabras escritas allí eran fragmentos de su pasado. Dolor, miedo, soledad. Pero ahora, algo había cambiado. Respiró hondo y comenzó a escribir. No importa cuánto corras. Tu pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte. Pero tal vez sea hora de dejar de huir. Las palabras fluían con más claridad. Escribió sobre Elisa. Sobre el calor de la chimenea. Sobre el aroma del té. Sobre la seguridad que había sentido, pero que no supo valorar. También escribió sobre el miedo. Miedo de ser una carga. Miedo de decepcionar. Cuando se dio cuenta, el cuaderno estaba casi lleno. Días después, Davy volvió al centro educativo. Elena lo recibió con una sonrisa satisfecha. ¿Decidiste participar? Davy le entregó el cuaderno. No sé si es bueno. Pero es lo que tenía que decir. Elena hojeó las páginas con atención. Sus ojos se llenaban de emoción con cada línea. Es increíble, Davy. Es real. Es verdadero. Eso es lo más importante. Davy no supo cómo reaccionar. Solo espero no arrepentirme. El arrepentimiento viene de no intentarlo. Y tú lo hiciste. Mientras Davy intentaba encontrar su voz, Elisa enfrentaba sus propios desafíos. El dolor en el pecho, antes leve, ahora era constante. Pero lo ignoraba. No quería preocuparse. Pasaba horas sentada en su sillón, con un libro abierto que no leía. Miraba la chimenea apagada y sentía el vacío. Una mañana, mientras cuidaba el jardín, sintió un fuerte pinchazo en el pecho. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Solo necesito descansar, murmuró, intentando convencerse. Pero sabía que algo no estaba bien. Semanas después, Davy recibió una llamada inesperada. Davy. Llamamos del comité del concurso literario. Queríamos felicitarte. Tu historia ha sido seleccionada como la ganadora. Se quedó en silencio. Has ganado una beca para estudiar letras en la Universidad de Asheville. Tu texto será publicado. Las palabras resonaron en su cabeza. No sabía qué decir. Gracias. Colgó el teléfono, aturdido. Había ganado. Pero la primera persona en quien pensó fue Elisa. Con pasos inseguros, Davy regresó a la casa de Elisa. La fachada sencilla le pareció aún más silenciosa. Llamó a la puerta. Nada. Volvió a llamar. ¿Elisa? La puerta se abrió lentamente. Elisa apareció, pálida y débil. Davy. Él se quedó sin palabras. ¿Qué te pasó? Ella intentó sonreír. Solo estoy un poco cansada. No estás bien. Davy la sostuvo y la ayudó a sentarse. Necesitas ver a un médico. Ella negó con la cabeza. No te preocupes. ¿Cómo no? Tú me cuidaste. ¿Ahora me toca a mí? Elisa sonrió, conmovida. Volviste. Davy asintió. Y tengo algo que contarte. Davy había encontrado su voz. Elisa había recuperado la esperanza. Las heridas aún estaban allí, pero ahora, había alguien para ayudar a sanarlas. Juntos comprendieron que ninguna batalla tenía que librarse en soledad. Porque, a veces, para encontrar tu camino,
Primero tienes que regresar a donde todo comenzó.